Hola, mi nombre es Eli Rodríguez Corichi, soy de cuarto C y les voy a presentar mi exposición final. El primer tema que veremos será el teorema de Bernoulli. Tenemos este problema con diferencia de altura, de área y velocidad. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar los datos. Por un lado, la presión 1, velocidad 1 y altura 1. Y por el otro, presión 2, velocidad 2 y altura 2. Como no conocemos la velocidad 2, es lo primero que tenemos que sacar. Así que ocupamos esta fórmula. Velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Y ahora sustituimos los datos. El área 1 es el radio al cuadrado. Y como nuestro diámetro es de 7 pulgadas, la mitad del diámetro es el radio. Entonces ponemos 3.5 al cuadrado por velocidad 1, que ya la tenemos, 20 entre área 2 al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Ponemos esto en la calculadora y obtenemos la velocidad 2. No nos falta sacar la presión 1, así que ocupamos la fórmula que está en azul, que es la fórmula del teorema de Bernoulli, y solo tenemos que sustituir los datos. Presión 1, pues la dejamos como presión 1 porque no la conocemos. Luego un medio de la densidad, en este caso agua, 1000 por velocidad 1 al cuadrado, que es 20 al cuadrado, la que ya conocíamos, más 0 porque la altura 1 es de 0, y al multiplicarla pues nos sigue dando 0. Presión 2 de 500 pascales, que ya la teníamos, más un medio de densidad del agua otra vez, y velocidad 2 al cuadrado, que es la que sacamos anteriormente, más la densidad del agua otra vez por gravedad por altura 2, que es la que nos da el problema. Al hacer todo esto en la calculadora, tenemos que presión 1 es igual a 1.774.381.25 pascales. Como esta es una cantidad grande, la podemos dividir entre 1000 y obtenemos 1774.38125 kilopascales. El siguiente tema que veremos es el principio de Arquímedes. Nuestro problema nos dice que un cubo de hierro se sumerge en agua salada. Nos da el dato de que cada lado del cubo mide 23 centímetros y nos pregunta dos cosas, el empuje y el peso aparente. Para esto podemos organizar los datos. El lado del cubo 23 centímetros. Necesitaremos la densidad del cubo y la del agua. La del cubo es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico y la del agua salada de 1.030 kilogramos sobre metro cúbico. Para sacar el empuje ocupamos la fórmula del principio de Arquímedes, que es empuje igual a densidad desalojada por gravedad por volumen. Como no contamos con el volumen, lo tenemos que sacar. La fórmula del volumen de un cubo es lado al cubo. Entonces 23 al cubo nos da 12.167 centímetros cúbicos. Pero como las unidades de las densidades están en kilogramos sobre metro cúbico, pasamos los centímetros cúbicos a metros cúbicos dividido entre 1.000.000. Y ahora solo nos queda sustituir la fórmula que está en azul. Empuje es igual a densidad desalojada, o sea del agua 1030 por gravedad 9.81 por el volumen que acabamos de sacar en metros cúbicos. Lo ponemos en la calculadora y obtenemos que el empuje es de 122.93 newtons. Ya tenemos la primera pregunta, ahora sacaremos la segunda. Peso aparente. La fórmula del peso aparente es la siguiente. Peso menos empuje. Ya tenemos el empuje, ahora tenemos que sacar el peso del cubo. Para sacar el peso del cubo tenemos que peso es igual a la densidad por gravedad por volumen. La densidad del cubo, como es de hierro, es de 7.800 por gravedad de 9.81 por el volumen que ya habíamos sacado, y esto nos da 930.994 newtons. Ese es el peso del cubo. Y ahora, finalmente, para sacar el peso aparente, ocupamos la fórmula en azul y sustituimos los valores. El peso que acabamos de sacar de 930.994 menos el empuje que sacamos antes, 122.93, nos da 808.064 newtons. Ese es nuestro peso aparente y así ya tenemos respondidas las dos preguntas del problema. El siguiente tema es presión absoluta. Nuestro problema dice que un buzo nada a 20 metros de profundidad en un lago al nivel del mar y nos pide que determinemos la presión absoluta que tiene que soportar el buzo. Primero vamos a anotar los datos. La altura es de 20 metros, la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y como se encuentra al nivel del mar, la presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 pascales, que es lo mismo que una atmósfera. Debemos recordar que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Así que como ya tenemos la presión atmosférica, solo tenemos que sacar la presión hidrostática, cuya fórmula es densidad por gravedad por altura. Solo sustituimos los valores y tenemos que presión hidrostática es igual a 1000 por 9.81 por 20.
lo cual nos da un resultado de 196.200 pascales. Por último, sustituimos en la fórmula de presión absoluta la presión atmosférica que ya tuvimos más la presión hidrostática y nos da un resultado de 297.500 pascales. El siguiente tema es cambio de fase de hielo a vapor. Nuestro problema dice que tenemos que pasar un hielo de 150 gramos de menos 25 grados Celsius a vapor de 125 grados Celsius. Lo que ocuparemos es cantidad de calor es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura. La masa siempre va a ser 150 gramos ya que es la masa del hielo. El calor específico depende del cambio de fase y la diferencia de temperatura es la diferencia de la temperatura final menos la inicial. En este caso, primero necesitamos que el hielo pase de menos 25 grados Celsius a 0 grados Celsius por medio de una fusión a 0 grados Celsius, lo que lo convertirá en agua. Luego necesitaremos pasar el agua de 0 grados a 100 grados Celsius por medio de una vaporización a 100 grados Celsius. Con esto la convertimos en vapor y ya solo tenemos que pasar ese vapor de 100 grados Celsius a 125 grados Celsius. Aquí en todos los casos se muestra en el primer paréntesis 150, que es constante ya que es la masa. En el segundo paréntesis la cantidad de calor dependiendo del cambio de fase y en el tercero la diferencia de temperatura. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar ciertos valores y obtendremos un número de calorías y al final para obtener la cantidad de calor total solo tenemos que sumar todos los resultados y tendremos la cantidad de calor total que se necesita para pasar el hielo de menos 25 grados Celsius a vapor de 125 grados Celsius. Para este tipo de problemas podemos ocupar un esquema como el siguiente que nos va a ayudar a saber cuál es el cambio de fase que necesitamos. El siguiente tema es circuito eléctrico mixto. Nos encontramos con este circuito mixto en el que la resistencia 2 y 3 están en paralelo, así que lo primero que tenemos que hacer es juntar estas dos resistencias para que sea un circuito en serie. Lo hacemos con la fórmula de 1 sobre la resistencia 2, que es 75, más 1 sobre la resistencia 3, que es 50. Y esto nos da 30 ohms. Con esto podemos sacar la intensidad, que es el voltaje. Ocupamos el voltaje del circuito entre la resistencia total y nos da 4 amperes. Al hacer esto obtenemos un circuito en serie, como este, con 3 resistencias. Y ahora, como ya está en serie, tenemos que calcular nuevamente la resistencia total con la fórmula del circuito en serie, en el que nada más se suman las resistencias, 20 más 30 más 30, que nos da un total de 80 ohms. Ahora tenemos que sacar nuevamente la intensidad del circuito, que es el voltaje de 120 entre la resistencia total que sacamos de 80 y nos da 1.5 amperes. Con esta intensidad podemos proceder a sacar los voltajes. El voltaje 1 de la resistencia 1, voltaje 2 de la resistencia 2 y 3 y voltaje 3 de la resistencia 4. Para esto solo tenemos que multiplicar la intensidad total de 1.5 amperes por el valor de cada resistencia. Obtenemos 3 valores y al sumarlos nos debe dar el valor total del voltaje del circuito. Al hacer esto hemos simplificado el circuito de tal manera que nada más nos queda una resistencia, la resistencia total, la cual es de 80 ohms, como resolvimos en esta fórmula al sumar las resistencias, y la intensidad total de 1.5 amperes. Ahora, teniendo estos voltajes, podemos sacar la intensidad de la resistencia 2 y de la resistencia 3, las cuales en un principio se encontraban en paralelo. Para esto tenemos que dividir el voltaje 2 de 45 voltios entre el valor de cada una de las resistencias y así obtenemos el valor de su intensidad. Por último, para mostrar nuestros datos de una manera más organizada, podemos hacer esta tabla en la cual anotamos el valor de la resistencia, intensidad y voltaje de cada una de las 4 resistencias. El siguiente tema es fuerza eléctrica de 3 cargas. Tenemos este problema que nos dice que calculemos la fuerza resultante aplicada a la carga 2 y nos da el dato de que la distancia entre cada carga es de 45 centímetros. Lo que podemos hacer para distinguir la carga a la que va aplicada la fuerza es pintarla de color rojo. Esto es solo como para que no se nos olvide y después que chequemos sepamos que a esa carga está aplicada la fuerza. Primero vamos a calcular la fuerza 1 entre la carga 1 y la carga 2. Para esto debemos recordar que siempre tenemos que poner primero el valor de K, la cual es una constante y su valor es 9 por 10 a la 9. Ponemos K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia entre ellas en metros. Como el problema nos dice 45 centímetros, en metros es 0.45 al cuadrado y obtenemos el resultado. Para la fuerza 2 hacemos lo mismo, nada más que
será entre la carga 2 y la carga 3, así que cambia un valor y nos da 0.002 newtons. Ahora debemos calcular la sumatoria de fuerzas en X. Para ello ocuparemos el resultado de la fuerza 1 y el resultado de la fuerza 2, y para la sumatoria de fuerzas en X ocupamos coseno. Los ángulos son este por ser vertical, este 90 grados, y este al ser horizontal en el eje X es de 0 grados. Así que ponemos la fuerza 1 coseno de 90 grados más la fuerza 2 coseno de 0 grados y obtenemos el resultado. Para la sumatoria de fuerzas en Y ponemos exactamente lo mismo, solo que en vez de coseno utilizamos seno y tenemos el resultado. Para sacar la fuerza resultante ocupamos esta fórmula: sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Sustituimos los valores y obtenemos este resultado de 0.0018 newtons. Por último, debemos ocupar esta fórmula para obtener el ángulo. Al sustituir los valores nos queda así y nos da un resultado de 49.39 grados. Por último, lo único que tenemos que hacer es acomodar esto en el plano cartesiano. Pasamos tal cual la flecha vertical y la horizontal aquí y nos queda así. Al estar así, no significa que la fuerza resultante debe de estar en este rango, entre estas dos flechas, lo que significa que obtuvimos un resultado correcto, ya que nuestra fuerza resultante nos dio aquí con el ángulo de 49.39 grados. El último tema es el campo eléctrico de 4 cargas. Tenemos este problema que nos dice que tenemos 4 cargas de 35 nanocoulombs a una distancia de 40 centímetros, que es lo mismo que 0.4 metros. Y tenemos que sacar la fuerza resultante que está aplicada a la carga 4. Lo primero que tenemos que analizar es que la distancia que nos da de 40 centímetros es de la carga 1 a la 4 o de la 3 a la 4, pero para hacerlo de la 2 a la 4 tenemos una diagonal, por lo que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras para obtener la distancia de la carga 2 a la 4, que es raíz de 0.4 al cuadrado más 0.4 al cuadrado y nos da 0.56 metros. Primero tenemos que sacar la suma de sus campos individuales, los cuales serán 3, ya que tenemos 4 cargas. La fórmula es muy sencilla, ya que solo tenemos que multiplicar K, que es el valor constante de 9 por 10 a la 9, por la carga a la que hagamos referencia, y en este caso todos serán de 35 nanocoulombs. En el primer campo aplicamos K por 35 por 10 a la menos 9 entre 0.4, que es la distancia entre la carga 1 y la 4, y obtenemos el resultado. Para el campo 2 hacemos lo mismo, solo que varía la distancia, ya que nos estamos refiriendo de la carga 2 a la 4 y tenemos una distancia de 0.56 metros. Obtenemos ese resultado. Y el campo 3 es la misma ecuación que en el campo 1, por lo tanto es el mismo resultado. Ahora tenemos que sacar la sumatoria de intensidades en X y en Y. Para las de X vamos a ocupar coseno y para las de Y seno. También necesitamos los ángulos de las cargas. El primer ángulo, que está de manera horizontal, es de 0 grados. Luego, para el segundo, va de la carga 4 a la 2, será de 225 grados. Lo que va de la 3 a la 4, o de la 4 a la 3, será de 270 grados. Sabiendo esto, solo tenemos que poner los resultados de cada campo, 1, 2 y 3, aplicando el coseno de su respectivo ángulo. Así que en la intensidad de X tenemos el primer resultado, coseno de 0 grados, ya que nos estamos refiriendo al horizontal, menos, estamos refiriendo a esta flecha que en el plano cartesiano va hacia la izquierda, por lo cual es negativa, el resultado del campo 2, coseno de su ángulo, y obtenemos este resultado. No ponemos esta flecha ya que esta está en Y y estamos calculando X. Para la intensidad en Y, lo que tenemos que hacer es únicamente poner el valor del campo en negativo porque esta flecha va hacia abajo, seno de su ángulo menos porque esta flecha también va hacia abajo, el valor del campo, seno de su ángulo, y tenemos ese resultado. Ahora tenemos que sacar la intensidad resultante aplicando la fórmula de raíz de intensidad en X al cuadrado más intensidad en Y al cuadrado y obtenemos este resultado. Por último, calculamos el ángulo con la fórmula de tangente a la menos 1 de sumatoria de intensidad en Y entre sumatoria de intensidad en X y obtenemos ciertos grados. Ahora tenemos que sumarle 270 a estos grados, ya que la resultante no se encuentra ni en el primer ni en el segundo cuadrante. En el plano cartesiano lo único que tenemos que hacer es trasladar estas flechas tal cual aquí y poner 315 grados del ángulo resultante, que es el que se encuentra en rojo, y de esta manera terminamos el ejercicio.